me voy a presentar el caso. Esto pasó hace aproximadamente 2 meses, una vez que estábamos de guardia con Marce. Anoche nos llegó un paciente masculino de 17 años con traumatismo por herida de arma blanca a nivel del quinto sexto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular, el cual le conlleva un taponamiento cardíaco. Al lugar del hecho que se le encuentra una cirujana conocida del hospital en un cine, en el baño de un cine, detecta este caso y se realiza una toracotomía de emergencia en ese mismo lugar con abundante pérdida sanguínea, según refiere. Ingresa a quirófano ya ventilado con un catéter 18G en miembro superior derecho y con clampeo de la aorta torácica manual y pupilas midriáticas. Una vez que se lo pasa a camilla, se libera la aorta y acto seguido el paciente desarrolla una sistolia, con lo cual se comienza la reanimación según el protocolo establecido. Rápidamente, obviamente, se colocan 2 vías de grueso calibre. La verdad está difícil encontrarle, seguramente porque está muy polémico y no era de fácil acceso, por lo cual fuimos a femoral izquierda y yugular derecha. En un principio el paciente llega a quirófano, lo suben del shock room con 4 unidades de glóbulos rojos, por lo cual procedemos a pasar rápidamente esas unidades y pedimos el resto de los hemoderivados luego. Se reanima como sistolia durante 1 hora y media, nunca sale de la sistolia del paciente con masaje cardíaco directo realizado por los cirujanos. Obviamente desconocemos pérdida sanguínea previo al ingreso de quirófano y si se utilizó adrenalina o no. Intraoperatoriamente no se evidencia gran pérdida sanguínea y tampoco sabemos el tiempo de clampeado de la aorta. En cuanto a... voy a hablar un poquito del trauma torácico grave y la toracotomía de emergencia. Nosotros frente al cirujano en realidad, un paciente con un trauma de esta índole tiene 3 alternativas: o evita el problema, obviamente llevando a la muerte del paciente, o lo afronta y hace una reconstrucción anatómica que tiene una alta mortalidad también, o efectúa solo maniobras indispensables para intentar restablecer la fisiología del paciente. Son maniobras rápidas que hagan que el paciente esté el menos tiempo posible en quirófano, para luego que se reanime en la unidad de cuidados intensivos y reingrese más tarde a quirófano en mejores condiciones. Esto es lo que se conoce como una cirugía de control de daño, digamos. A veces realizar menos en el paciente es más beneficioso. Entonces, la estrategia de control de daño en el trauma de tórax grave, hay distintas situaciones y criterios que nos pueden llevar a plantear esta estrategia. Situaciones pueden ser un paciente en shock hipovolémico, con inestabilidad hemodinámica y exsanguinado, un paciente con trauma torácico combinado o que tenga heridas de arma de fuego múltiple y que esté sangrando, o bueno, distintos criterios como la triada letal de la muerte, que es la acidosis, hipotermia, coagulopatía. Lo ideal es, como dije antes, tener lo menos tiempo posible el paciente quirófano y reanimarlo en la UCI. En esta estrategia de control de daño lo que se hace es una cirugía por etapas, que son 3 etapas principales, que son una primera etapa donde se controla la hemorragia y la fuga aérea, una segunda etapa con la resucitación del paciente en la UTI, y una tercera etapa donde se reingresa a quirófano en mejores condiciones y se realiza tratamiento definitivo de las lesiones. Y en los últimos años se empezó a hablar también de una etapa de fase 0, que es la previa al ingreso de quirófano, que es el control de daño resucitativo, en la cual el paciente se intenta traer de la forma más óptima, mejor manera posible a quirófano para que obviamente aumente la sobrevida del mismo. Hay que distinguir entre una toracotomía de emergencia o inmediata y una toracotomía temprana. La de emergencia es la que se realiza no bajo las mejores condiciones, digamos. Es una toracotomía que se tiene que realizar sí o sí en el momento, puede ser tanto en quirófano o puede ser fuera de quirófano, mientras que la toracotomía temprana el paciente está más estable y se realiza bajo condiciones ideales en quirófano.
En cuanto a la sobrevida de la toracotomía de emergencia, tenemos un promedio de un 7%. Es distinto la sobrevida en paciente con una toracotomía por lesión penetrante, que tiene alrededor de un 11%, versus las toracotomías por lesiones contusas, que tienen entre un 1 y un 2% de sobrevida. Los objetivos, las indicaciones principales de la toracotomía de emergencia son 5, que son el control del sangrado de la hemorragia torácica examinante, el manejo de trauma cardíaco, principalmente para liberar el taponamiento cardíaco, control del embolismo aéreo, masaje cardíaco a cielo abierto y clampeo de la aorta supradiafragmática. En cuanto al taponamiento cardíaco, todo paciente que ingrese por un paro cardíaco traumático de causa de un taponamiento, no sirve la pericardiopunción. El plan A siempre es la toracotomía de emergencia, donde se realiza la descompresión pericárdica inmediatamente. Importante decir que los pacientes que más sobrevida tienen a la toracotomía de emergencia son aquellos que entran con una herida penetrante en tórax y un taponamiento cardíaco, tiene una sobrevida de un 19-20%. Más o menos la clínica del taponamiento, la típica triada de Beck, que son sonidos cardíacos distantes o hipofonéticos, distinción venosa yugular e hipotensión. Entonces, obviamente, porque el corazón está taponado, todo el retorno venoso no lo puede asumir, no puede responder a ese retorno venoso, entonces la sangre va hacia la yugular y se extiende. También puede producir taquicardia o pulso paradójico, que es cuando el paciente inspira la sistólica siendo más de 10 milímetros de mercurio. Es un error, una vez que haces la toracotomía, no abrir el pericardio, porque su apariencia externa es normal. A veces puede tener un taponamiento y que el pericardio no sea normal. En cuanto a la embolia gaseosa broncovenosa, tiene una incidencia de un 4 a 14%. Se presenta como un shock súbito luego de la intubación y ventilación con presión positiva. Este shock se da porque obviamente hay una comunicación entre vía aérea y sistema vascular. Entonces, cuando lo ventilas con presión, se produce embolismo aéreo y puede ir hacia las coronarias y producir el shock. El tratamiento principalmente se hace la toracotomía, se pinza el hilio pulmonar para que no siga migrando los gases a la vena pulmonar y se coloca al paciente el tren de Lemberg y se realiza masaje cardíaco para que puedan migrar esos émbolos de aire que están en las coronarias. En cuanto al masaje cardíaco a cielo abierto, está indicado principalmente en pacientes con traumatismo torácico con heridas penetrantes, bolet costal, neumotórax de extensión, taponamiento cardíaco. En estas situaciones, porque por ejemplo un paciente con un bolet costal, el masaje cardíaco tradicional o el externo no va a ser tan efectivo por un tema de presiones, ¿no? No estamos comprimiendo contra algo que sea útil. Las ventajas que tiene, preserva el flujo cerebral y coronario, puede ser mantenido hasta 30 minutos el flujo cerebral, y produce hasta un 60% de la fracción de eyección normal, contra un 20% más o menos que produciría el masaje cardíaco externo. Tiene dos pasos importantes el masaje cardíaco a cielo abierto, que son, primero que nada, que abrir el saco pericárdico para poder tomar bien el corazón, y se realiza con ambas manos. Una va por detrás del corazón y otra por delante. Esto se conoce como la maniobra del aplauso cardíaco, para que sea más gráfico, digamos, y hay que evitar la presión con los dedos. Por esto se prefiere el masaje con ambas manos, porque antes cuando se realizaba con una única mano, se vio que al apoyar el pulgar en el ventrículo izquierdo, obviamente tenemos un corazón que está friable, acidótico, podemos realizar un desgarro de miocardio o perforarlo y sería algo muy grave. Bueno, la técnica bimanual genera un mejor gasto cardíaco y evita, como dije, el bajo riesgo de perforación que presenta el masaje unimanual. Este artículo, que es del 2020, bastante reciente, hablaba del paro cardíaco traumático y por qué utilizar la toracotomía de emergencia, porque
se vio que la reanimación abierta es más efectiva y se asocia a mayor sobrevida final en traumatizados que ingresaron con algún signo de vida, que puede ser movimientos respiratorios, reacción pupilar o un ecofast con actividad eléctrica visible. Bueno, ¿en qué nos podemos fijar para ver si un masaje cardíaco es efectivo? Principalmente tres cosas: pulso carotidio, que nos va a estar hablando. El pulso carotidio tiene que ser sincrónico con el masaje, digamos, con la fase de la sístole artificial que estamos generando. Eso nos habla de que la perfusión cerebral va a ser correcta seguramente, pero no así la perfusión coronaria, porque el corazón se irriga en diástole, es decir, cuando descomprimimos. También en tidal de CO2, que tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué el end-tidal? Porque el end-tidal de CO2 refleja tres cosas principales: la producción por los tejidos de CO2, ventilación y perfusión. Si nosotros mantenemos estable la producción por los tejidos del CO2 y la ventilación, porque la estamos controlando nosotros, entonces si nosotros estamos realizando un masaje cardíaco y vemos que el end-tidal comienza a subir, seguramente nos está hablando indirectamente de la perfusión, indirectamente nos habla del gasto cardíaco del paciente. Y si tenemos una vía arterial, una actividad diastólica mayor a 20 milímetros de mercurio, también nos diría que el masaje cardíaco está correctamente realizado. En cuanto al clampeo de la aorta supradiafragmática, tiene, como todo procedimiento, ventajas y desventajas. Como ventaja tenemos que duplica tensión arterial media y gasto cardíaco en pacientes hipovolémicos, entonces lo que va a generar indudablemente es un aumento del flujo coronario y cerebral, porque mantiene la presión diastólica de la aorta y aumenta la presión en las carótidas. Como desventaja, disminuye el riesgo sanguíneo a los lugares distales al clampeo, ¿no? Entonces, abdomen, médula espinal y riñones van a quedarse sin flujo, y esto nos puede llevar a una falla orgánica múltiple. Obviamente, como se genera un metabolismo anaeróbico, puede producir en el paciente una acidosis láctica, y también el tiempo máximo de clampeo, que sería lo ideal, y lo dicho en la bibliografía, es de 30 minutos, por un riesgo de que se puede producir una isquemia de la médula espinal. Bueno, la toracotomía de emergencia, entonces, con oclusión de la aorta, solo debe usarse en algunas circunstancias particulares, que son lesión cardíaca penetrante, con signos vitales presentes y tiempo de traslado breve, en pacientes de paro cardíaco presenciado y trauma torácico cerrado. Si es que llegan al hospital con signos vitales, tiene una sobrevida muy baja, de alrededor del 2%, o en pacientes con hemorragia abdominal examinante. Lo que es importante recordar es que está contraindicado en pacientes que no presentan ningún signo vital, porque no se vio que aumente la sobrevida del paciente. Y por último, hablar un poco de la fibrilación ventricular y la sistolia, porque a veces un paciente de fibrilación ventricular en las últimas fases, en la fibrilación hipotónica lenta, puede el paciente tener un trazado similar a una asistolia y se lo podría confundir. La fibrilación ventricular, obviamente es raro que pase en un paciente de estas características, porque para que se produzca una fibrilación, el miocardio tiene que estar bien oxigenado, o por lo menos una parte del miocardio. Es muy común en los pacientes con infarto, porque si infarta una zona, se producen circuitos de reentrada, y ese miocardio oxigenado genera la fibrilación ventricular. A medida que va pasando, obviamente, el tiempo, el paciente sigue fibrilado. Obviamente, como no se genera un gasto cardíaco efectivo, se empieza a isquemiar todo el miocardio y va a terminar el paciente en una sistolia. Y bueno, no, nada más. Muy bien, Santi. Muy interesante todo lo que dijiste y más para nosotros, que más de uno ha tenido estos casos. Yo creo que desde que arranqué la residencia hasta ahora, más de 10 nos ha subido. Generalmente es Barilaro los viernes, sábados, y son pacientes que vienen y está bueno saber por qué vienen así, cuáles pueden haber sido las indicaciones y preparar todo
para darle la resucitación a estos pacientes. Yo lo que te quiero preguntar, Santi, eh, en este caso, con este paciente y demás, ¿qué te parece que lo puede haber llevado a la sistolia? Y ¿Y por qué, me parece y por qué le clampeaban la aorta a él? cuando desclampearon la aorta, y porque el paciente está muy hipovolémico y se necesitaba que aumente el flujo hacia miocardio y cerebral. Y además, toda esa parte isquémica, la parte distal al clampeo, obviamente se generan metabolitos, radicales libres, etcétera, que una vez que se reperfunde y va hacia todo el sistema circulatorio de nuevo, puede llegar al miocardio y también lesionarlo. Tal cual, es como cuando desclampean en un bypass que están haciendo y demás, imagínate de la aorta para abajo, y no sabían hace cuánto estaba clampeada, si era hace 1 hora, 2 horas, desde el shopping hasta... Entonces, eso más, no sabemos tampoco cuánto perdió de sangre, fue súbito, una sistolia, eh, y no salió, eso que... Y después otra cosa, que no sé si vos viste cómo comprimían el corazón. La verdad que no me acuerdo en el momento, porque la verdad yo no sabía cómo era la maniobra, pero yo me parece que lo comprimían con una mano. No Sí, me acuerdo que lo exactamente. comprimían con dos. Con una La verdad fue mano. todo tan Vos rápido esa fíjate, noche. bueno, no, bueno, 1 hora y media estuvo pobre, pero No, bueno, bueno, con pero una mano no se me acuerdo comprimía, cómo lo hacían. una mano, sí, una mano y nosotros le íbamos diciendo que no son efectivas o que son efectivas porque mirábamos la capnografía y veíamos cuando comprimía uno o algún otro cirujano, mejoraban las compresiones, porque se veía mejor pulso y veíamos la capnografía nosotros. Entonces, le íbamos diciendo el tema de las compresiones. No son efectivas, pero no nos entendían porque no sabían a qué nos estamos refiriendo con son efectivas, no son efectivas. Por ejemplo, vos le decías, se le siente buen pulso y ellos te contestaban porque estamos comprimiendo. ¿Entendés? Buen pulso y buena capnografía, uno diciendo, bueno, estás comprimiendo bien. Después, otra cosa que veían ellos, decía, bueno, pasarle una atropina, ¿sí? O desfibrilarlo. ¿Viste? ¿Por qué? Si está en paro, ¿por qué no usar el desfibrilador? Son cosas que por ahí, en estos casos, está bueno hacer la simulación en el quirófano, como lo están haciendo en la asociación, con los cirujanos, porque son ellos los que llevan los pacientes chocados y que se paran. Entonces son los que nos van a ayudar y van a ser también de gran utilidad para comprimir, para diferentes funciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que a mí me parece que deberíamos llevar la simulación al quirófano y también entrenar instrumentadores, cirujanos, para que sea por lo menos hablar el mismo idioma. Bueno, en este caso no sé si las indicaciones de la toracotomía yo creo que estuvo muy bien. Yo no la, es muy difícil criticar a un cirujano en la situación de un paciente que estaba en paro en un baño de un shopping, que hizo una toracotomía, qué loca. No, porque en otros lados hicieron toracotomías prehospitalarias y el paciente sobrevivió. Entonces, es un manotazo de ahogado para salvarle la vida a alguien, porque esa fue la intención y eso es lo que hay que juzgar, la intención y también la predisposición a hacerlo. No cualquiera lo hubiera hecho. Entonces, creo que estuvo bien indicada eh, y, y nada, qué sé yo. No, no sé si se hubiera hecho, tiene todo un tiempo, viste, de ventana. No sé si se puede hacer después de 10 minutos de que el paciente tuvo la lesión o tuvo un paro. No sé si está indicado. Creo que son en los primeros 5 o 10 minutos. ¿Cuánto pasó? No lo sé. Pero no hay que juzgar lo que hizo el cirujano porque creo que estuvo bien hecho. Y más por la evidencia que vos nos estás presentando. Trauma penetrante cardíaco, muy bien, le abrió el pericardio, sino que ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo sacabas del paro? Le abrías el pericardio, le tapabas con un dedo quizás la lesión y listo, no lo podías hacer una pericardiocentesis, porque claro, le drenabas pero seguía sangrando, entonces iba a desangrar. Entonces yo creo que la indicación estuvo bien. Lo que sí cuestionamos al cirujano por qué le estaban clampeando la aorta. Viene un paciente que se está contrayendo espontáneamente el corazón con un clampeo de aorta.
Yo lo que le pregunté, ¿está sangrando por el abdomen? ¿Por qué le estás clampeando la aorta? Y me dice, no, y que está bien, que lo que me dijo, si no perdió, no está perdiendo sangre, no está perdiendo sangre. ¿Por qué le estás clampeando la aorta? No, está bien, favorecer el flujo del cerebro y del corazón. Pero claro, al descomprimir la aorta, hizo un paro inmediatamente. Así que bueno, saber las indicaciones, qué puede pasar, cómo se comprime el corazón. Esta clase está buena para que nosotros cuando venga un paciente así, sepamos cuáles son las indicaciones de toracotomía, cuál es la mortalidad, cómo se comprime el corazón. Y creo que el tema de la simulación lo llevemos al quirófano, ¿sí? Esa va a ser una tarea que vamos a hacer a futuro, que creo que es muy importante en el hospital nuestro, que tiene la mayor cantidad de casos de politrauma de toda la Argentina. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna otra aclaración de algún caso que le haya pasado. La verdad es, Marce, que yo estoy ahí en la residencia, no tuve ninguno que venga con toracotomía. Parece que ¿Tú tuve tuviste suerte. poner? Pero Bueno, también creo que lo que hizo la cirujana, cuando ves un paciente así tan joven, también, más allá de que justo la cirujana que le tocó tiene experiencia en lugares bélicos y demás, uno cuando ve un paciente tan joven trata de hacer lo imposible para salvarlo, ¿no? Tampoco puede sin duda, por eso. Puede estar muy criticado, están los que dicen que está bien, está mal, pero yo creo que la intención y fue un manotazo de ahogado para salvarle la vida a alguien. Entonces eso no se puede criticar. Puede haber salido bien, puede haber salido mal, pero yo creo que estuvo bien hecho y como hemos visto, estaba bien la indicación, ¿sí? Y Bueno, lo Santi, que nada, hablábamos en dime. los talleres de simulación, que son habilidades no técnicas, también mantener la comunicación efectiva con el equipo, ¿sí? Porque ahí cuando, por ejemplo, clampearon la aorta, siempre comunicarse con los que están en el lugar y que te avisen lo que están haciendo. Ah, como ustedes le decían, no es efectivo las compresiones que están haciendo, o sea, tienen tal cosa, pasamos tal medicación. Siempre mantener una comunicación efectiva, son los que te están ayudando a hacer la reanimación del paciente. Muy bien, Mirá Emma. qué interesante lo que decís. Cuando desclampearon la aorta nadie nos avisó. De Y repente porque vimos que si no, nadie la tenía clampeada. Nadie nos avisó. Y cuando lo pasan de camilla, entra en las historias. Claro, ya no tenía más clampeada la aorta. Eso tenés razón. Son cosas que se tienen que ir avisando. Voy a clampear, voy a desclampear. Bueno, nosotros obviamente le pasamos como ahí nomás 2 bicarbonatos, le pasamos la sangre que teníamos, pero bueno, era también una acidosis que tiene que haber tenido en el laboratorio, lo pudimos hacer, imagínate. eso de Nada, clampeo sí me pasó que una vez en una guardia estando con el Raki, tuvimos que hacer fue una disección de aorta de una prótesis y le hicieron bypass aorto bifemoral al paciente y el equipo de cardiovascular cada vez que iba, clampeaba y desclampeaba, me avisaba antes, entonces ya estaba preparado para poder pasar el bicarbonato, estar atento al monitor y demás. O sea, eso está bueno de mantener una comunicación efectiva, más allá que era mi primer bypass aorto bifemoral y muchas cosas no entendía, pero ellos me ayudaron a mí y yo ayudaba desde... No apareció nunca, pero no. Está buena la sí. comunicación porque pudimos sacar al paciente del quirófano y capaz que si no había comunicación y yo no sabía